Listo. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Que tengan muy buena tarde. Estamos aquí una vez más delante de los propósitos de Dios, ¿no? Poder compartir en esta tarde un tema muy especial. Darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda cada día de poder estar delante de Él, delante de su presencia. El poder llevar un mensaje, poder llevar una palabra que de alguna u otra manera pues va a hacer que nuestra vida podamos salir del engaño, salir de tanta complejidad, ataduras, en fin. Entonces la palabra es para eso, ¿no? Para liberar, para restaurar, para alentar, para fortalecer nuestros corazones. Dentro de ello pues estamos aquí en la necesidad de orar primeramente, ¿no? Vamos a ocupar unos minuticos para que podamos orar. Vamos a pedirle a Dios, poner delante de Él toda necesidad. Amén. Para que Él nos abra los ojos del entendimiento y así podamos comprender su escritura, su palabra. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 43 del libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, esta me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas eternas. Entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar unos minuticos para poner delante de Dios nuestra vida espiritual, las necesidades. Clamemos unos minuticos ahí. Señor, te damos toda la gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza. Te damos gracias, poderoso Dios, por este día, por esta tarde, Señor, por permitirnos que podamos estar delante de ti, poder llevar un mensaje, Señor, poder abrir nuestro corazón, aleluya, tu verdad, tu palabra, poder entender, Santo, glorioso, la necesidad que hay dentro de cada corazón, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu palabra, envía tu luz, envía tu verdad, bendito Dios de gloria. Estas nos guiarán, nos sustentarán, bendito Dios de gloria, Padre. Nos conducirán hacia tus montes altos, hacia tus moradas eternas, Dios de gloria, Padre. Aquí estamos, Señor. Manifiéstate, poderoso Dios, con revelación. Manifiéstate, Dios de gloria, Padre, con bendición desde el cielo. Manifiéstate, poderoso Jesús, con conocimiento, entendimiento. Abre nuestros ojos, aleluya, restáuranos, aliéntanos, Señor. Estamos en la necesidad de buscar siempre tu rostro, de buscar siempre, Señor, tu verdad, tu palabra. Estamos en la necesidad de acercarnos a ti continuamente, poderoso Dios, de entender que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Seas tú renovando, seas tú restaurando, seas tú alentando, Señor, fortaleciendo. Seas tú llenando de bien, saciando de bien nuestras bocas, Señor, nuestros corazones, maravilloso Rey. Aquí estamos delante de ti una vez más, te pedimos de todo corazón, aleluya, que seas tú enviando palabra, enviando, Señor, desde el cielo, aleluya. Todas las cosas, Dios de gloria, Padre, que nosotros necesitamos, bendito Dios. Por ello aquí estamos confiados, seguros, plenos, bendito Dios, en tu palabra, manteniendo en alto tu verdad, manteniendo en alto, Señor, oh Dios Todopoderoso, aleluya, tu gran amor, tu verdad, tu fortaleza, bendito Dios. Guíanos, susténtanos, Señor, aliéntanos. Estamos en tus manos, bendito Dios. Estamos, oh Dios Todopoderoso, aleluya, bajo tu presencia, bajo tu gracia, bendito Dios. A tu palabra nos hemos sometido, Dios de gloria, Padre. Y por eso venimos con toda la sencillez, con toda la mansedumbre, con toda la humildad, Dios de gloria, Padre, de saber que en vano no te servimos, Señor, de saber que tú eres remunerador, que hay recompensa, que hay gran galardón, aleluya, de todos aquellos que te buscan, que te invocan, bendito Dios, y que buscan cada día tu nombre. Envía sanidad, envía restauración sobre tu pueblo, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, precioso Dios, por tu amor y tu verdad.
Gracias, maravilloso Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos aquellos que están ahí conectados. Te damos gracias, Dios, por permitirnos que podamos mantenernos en esta comunión, ¿no? Que podamos entender que solamente en Él tenemos bendición, que solamente en Él tenemos sanidad, tenemos restauración, tenemos vida eterna, vida nueva. Amén. Entonces, dentro de ello, pues, aquí les traigo un tema de pronto muy conocidos por todos y la verdad que sí hay necesidad de poder comprender la palabra, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del engaño. Saber de que la Biblia por donde sea nos recalca a nosotros, ¿no? De no caer en el engaño, en esos lazos, en esas trampas. Y pues conforme a su palabra vamos a, a definir qué significa engaño, ¿sí? Lastimosamente, pues muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces por la cautividad caemos en esas trampas, en ese lazo. El engaño se está manifestando de muchas maneras. Hay infinidades de cosas. Saber de que el enemigo nunca se va a quedar ahí contento, ¿no? Siempre él está buscando alguna atadura, algún lazo, alguna tentación, siempre ahí esperando que el cristiano caiga en sus redes, ¿sí? Pero entonces la gran ventaja o el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra, esto hace de que nosotros podamos resistir, nosotros podamos salir, podamos vencer. Amén. Partamos desde este punto. Vamos a dar una definición de engaño. Dice que el engaño es tomar palabras o acciones. Siempre el engaño se va a manifestar cuando tú entablas una comunión, una comunicación, unas palabras, ¿sí? Ahí va a manifestarse el engaño, de acuerdo cómo te entablen, cómo hables, de acuerdo cómo anuncies una palabra, una verdad, bien sea que venga de parte de Dios, sería la verdad. Y muchas veces hay palabras que no vienen de parte de Dios, sino vienen disfrazadas, camufladas. Y el enemigo a veces las utiliza para sembrarte ahí en tu mente, en tu corazón, una semilla de engaño, ¿sí? Y esto muchas veces nos sucede a muchos de nosotros. Entonces, son palabras, acciones con que se engaña a alguien y se hace creer algo que no es verdad. Entonces el engaño viene camuflado así, una mentira disfrazada de una verdad, a fin de que nosotros la podamos recibir, y cuando nosotros aceptamos una semilla, una palabra, una doctrina, una enseñanza diferente, créalo que ahí caímos en el engaño. Pues cómo podemos salir, cómo podemos nosotros estar a la defensiva, cómo podemos conocer para no caer en estas acechanzas, en estas trampas. Obviamente tenemos que disponernos, ¿no? Orar, pedirle mucho a Dios, sabiduría, revelación, comunión, porque también se puede manifestar en prédicas, en enseñanzas. La Biblia lo dice, la carta de Timoteo, postreros tiempos, se levantan hombres amadores de sí mismos, doctrinas de demonios. Mire, enseñanzas es doctrina, enseñanza. De demonios, o sea, los demonios tomando control de los ministros que imparten enseñanzas. Y estas enseñanzas muchas veces nosotros las aceptamos. Y al aceptar usted una enseñanza, prestar sus oídos, sus sentidos, ahí es donde concibe el engaño, la iniquidad. Entonces, contra eso debemos tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos expuestos. No le voy a decir que no, estamos expuestos. Todo el mundo estamos expuestos. Pero de ahí a que usted tenga el conocimiento y entienda la verdad, difícilmente lo va a hacer caer el enemigo. Porque de eso se trata, ¿no? De poder de que nosotros tengamos la palabra, la verdad de Dios, y que la verdad triunfe, la verdad se establezca en nuestros corazones. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús, el camino, verdad y vida. Amén. Entonces, eso es un buen punto para poder entender. ¿Dónde se originó el engaño? Verdaderamente cuando nosotros vamos a la Biblia, el engaño tuvo un origen, tuvo un principio. Vamos al libro de Génesis,
al capítulo 3. Acompáñenme, hermanos, a mirar este texto, los que tienen Biblia. Entonces vemos que desde este principio el enemigo ha tratado de plantar, de adoctrinar, de enseñar, y vaya que sí lo ha logrado, porque si usted pone a mirar en el principio, él pudo plantar una semilla diferente, ¿sí? Y con ese engaño fue suficiente para contagiar, contaminar el resto de la humanidad. Vamos a leer la Biblia. Dice, pero la serpiente, Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. ¿Sí? Entonces miremos ahí que el engaño trae muchas consecuencias a la relación con Dios. Cuando nosotros comenzamos a interesar, a parar bolas, a prestar nuestros oídos, nuestros sentidos, quizás a entablar una comunión con algo diferente a la palabra, ahí estamos aceptando que se nos entre una semilla de engaño. Y lastimosamente usted puede ver que esto trae unas consecuencias con la relación con Dios. Esto no es algo de que lo concibimos y ya, no. Esto trae consecuencias, trae decadencia espiritual, trae división, trae separación, ¿sí? Entonces el hombre lo pone a razonar entre dos pensamientos, trae división. Hay dos pensamientos que comienzan a fluir dentro del hombre. Y cuando usted va a los principios bíblicos dice que un pueblo dividido no prevalecerá contra sí, y es verdad. La división no puede existir en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Entonces lo vemos como una figura de palabra que convence, seduce, persuade, ¿sí? En este caso, entablan un diálogo. ¿Y qué hace la serpiente con su astucia? Trata de persuadir, trata de convencer, trata de seducir, ¿sí? Hacer cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de pensar, porque Cristo Jesús cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, para poder conservar eso, y en un momento que nosotros aceptemos una palabra diferente, esto también nos va a tratar de persuadir, de convencer. Por eso desde este punto salen las herejías. ¿De dónde salen? De ahí, del engaño, de la iniquidad. Tantas cosas que muchas veces, doctrinas, que uno muchas veces las va y las compara con la Biblia y no están al acorde de la palabra. Eso no debemos aceptarlo. Entonces, esto lo que hace es cambiar la manera de pensar, ¿sí? Eso lo hace ver codiciable. Y cuando usted codicia, acepta, cae en desobediencia, cae en desacato. Y sabemos que la desobediencia también nos trae grandes consecuencias. ¿Sí ven? Entonces, eso es el engaño. El engaño siempre vamos a estar ahí al acecho, expuestos. Siempre vamos a estar ahí, como se dice, pues la figura que nos da es como un fruto, ¿no? Deleitoso, algo que muestra la Biblia. Y lo podemos ver cómo cayó Eva frente a esa tentación. Entonces lo vamos a ver siempre al acecho. Lo importante es no caer en él. Lo importante es conocer. Yo les decía al principio que el conocimiento nos hace libres. ¿De qué nos hace libres? Libres de la esclavitud, del engaño, de las acechanzas. Entonces lo importante es poder conocer la verdad, conocer la palabra, conocer la obra redentora, transformadora de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Entonces la serpiente dice que
que era la más astuta de todos los animales, ¿sí? Entonces aquí es increíble cómo el enemigo usa ciertas, en este caso dice que utiliza la astucia de este animal. Y la astucia es una habilidad para comprender, para persuadir y obtener un provecho, un beneficio mediante un engaño. Esa es la astucia. Entonces esta figura que nos muestra ahí la Biblia fue utilizada por medio de la serpiente, la encargada de coger, entablar la conversación y engañar, seducir, atrapar, convencer a la persona. Eso hace que la astucia. Entonces nosotros podemos notar que estas cosas van a suceder. Si usted va a la palabra, la figura que nos da aquí, la serpiente es Satanás, ¿cierto? Y la mujer Eva es figura de la iglesia, la mujer. Hoy en día la iglesia también está expuesta. El apóstol Pablo también lo dice. Entonces, como cristianos debemos entender a qué estamos, a qué palabras debemos atender nuestro oído. Solamente a la voz de Dios, a la voz de nuestro Dios. Entonces sigue diciendo el versículo, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Mire, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Eso es un mandamiento, ¿cierto? Porque Dios, antes de esto, Dios se lo dijo a Adán, cuando lo puso en el huerto del Edén. Le mostró cuál era su labor, cuál era su función en el huerto, y dentro de ello tenía que él cuidar, labrar, ¿sí? Y saber que había un árbol de esos, del bien y del mal, un conocimiento, una ciencia del bien y del mal, que no debería probarlo. ¿Por qué? Porque ellos solamente conocían el bien. ¿Cómo los había creado Dios? A su imagen y semejanza, con inteligencia, con sabiduría, con el conocimiento. Entonces Dios no quería que ellos aprendieran otra forma de pensar. Y más sin embargo, ese conocimiento del mal estaba ahí, dentro del huerto. Pero como mandamiento le dijo, no lo vas a comer, no lo vas a comer. Entonces usted puede ver aquí, hermanos, que, que podemos ver cómo el enemigo utiliza a Eva, utiliza a la mujer, porque él nunca se le presentó a Adán. Porque yo pienso, ¿no? Que si la serpiente se le hubiese presentado a Adán y le hubiera dicho a tratar de engañarlo, creo que lo manda a comer polvo. Él no hubiera aceptado, porque la misma Biblia me da a entender eso. Entonces miremos para ver a quién le dio este mandamiento. Fue a Adán que le dio. Si usted corre un poquito más atrás la Biblia, en Génesis 2, versículo 15, leámoslo para que podamos comprender. Dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí ve? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era la función de él? Labrar. Labrar es cuidar un cultivo que ya está ahí plantado, que está dando frutos. Solamente debería cuidar, estar pendiente de ello. Y lo guardase. O sea, no permitir que venga algo diferente o que vayan a sembrar algo diferente. No, guardarlo es eso, es cuidarlo. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, mire, también le decreta un juicio, ¿no? Por la desobediencia. Si usted hace lo que yo le digo, va a vivir, pero si el día que usted coma, va a morir. Ellos no conocían la muerte. Ellos conocían era la vida, conocían era la verdad, mas no conocían el engaño ni la muerte. Pero más sin embargo Dios les advierte. Dice, versículo 18, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. O sea que hasta que Dios le dio el mandamiento, aquí la mujer no existía, Eva no existía, Eva todavía no ha sido formada. ¿Sí ve? Por eso dice que aquí donde la serpiente coge y entabla una conversación es con la mujer. O sea, yo creo que eso era parte de la astucia, ¿no? De la serpiente. Porque sabía que al cogerla a Eva, era más fácil para persuadirla, para convencerla. Y así poder hacer caer en desobediencia, en desacato. Entonces, por eso le digo, yo digo en mi pensamiento, ¿por qué no se le presentó a Adán? Porque Adán tenía el mandamiento y él sabía. Cuando entablan ya la conversación acá en el capítulo 3, versículo 4, donde le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? Le cambia esta verdad donde Dios le dice, ciertamente morirás. Y la serpiente ya le dice a la mujer, no moriréis. Esa es la astucia, el engaño. Pero como ella prestó el oído, esto le movieron los sentidos. Coger una verdad y disfrazarla de un engaño, de una mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí, en este momento, usted puede ver de que notamos algo importante donde la mujer cae en esa trampa, en esa acechanza, ¿sí? Entonces él trata de cambiarle esta verdad por una mentira. ¿Usando qué? Palabras. Usando un lenguaje. Y la mujer lo acepta, ¿sí? Esto es aceptar el engaño, aceptar las acechanzas de Satanás. Y mire que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas frente a esto. Yo les decía al principio, nosotros no estamos aceptos de estas cosas, pero si ponemos a pararle bolas, a prestar nuestros oídos, nuestros sentidos, a tratar de aceptar palabras que son diferentes, semillas diferentes y traerlas a nuestro corazón, crea lo que ahí se planta el engaño. Y después de que uno caiga en el engaño, hermano, difícilmente puede salir, que son palabras con poder, con convencimiento. ¿De dónde vienen esas doctrinas? Vienen muchas veces doctrinas del infierno, que hacen daño, que dividen, que comienzan a moverse en las congregaciones y tarde que temprano las dividen. Ahí vemos hermanos que salen con unas cosas raras que uno dice, Dios mío bendito, ¿de dónde aprendió esto? Escuchó algo diferente, aceptó algo diferente. Y desde ese momento comenzó a cambiar ya su vida, porque lo tremendo es que ahí el engaño hace de que tus sentidos se extravíen, de que tus sentidos cojan una dirección diferente a la cual veníamos en Cristo Jesús. Sigamos leyendo aquí. Entonces dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Miren, ya usa los sentidos, la vista, vio la mujer. O sea, es sorprendente, ¿no? Como ella al principio decía, ni siquiera lo podemos tocar. No podemos comerlo, ni siquiera lo podemos tocar. Y ahora ya al entablar una enseñanza, la serpiente trata de darle una enseñanza, de darle un diálogo, de darle
unas de persuadirla, entonces ya comienza los sentidos a mirar algo distinto. Entonces ella dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hace unos momentos no lo miraba así, decía no debemos comer ni siquiera tocarlo. Pero ya en este versículo 6 ya dice que era bueno para comer. Suficiente con establecerle una enseñanza, entonces introduce una semilla. Ahí te hace cambiar de opinión. Ahí nos hace cambiar de opinión cuando nosotros aceptamos algo distinto. Mire la astucia, yo me pongo a ver la astucia de la serpiente, es tremenda, ¿no? Porque persuade, convence, disfraza y a la final logra su cometido, a la final logra caer al hombre en pecado, en desobediencia. Y que era agradable a los ojos. No lo había visto antes agradable, pero ahora sí lo ve agradable. Lo ve agradable. Lo ve muy agradable a los ojos. O sea, lo ve codiciable, lo ve deleitoso, deseoso. ¿Sí? A los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría, o sea que ella deseaba conocer aquella sabiduría del mal. Sí, porque era, si tenía conocimiento de que ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, se interesó, tuvo una inclinación por codiciarlo, por agradarle, por tratar de que esa sabiduría pudiera ella alcanzarla. Para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces aquí podemos ver cómo ella hace caer en transgresión a Adán. Lo hace caer en desobediencia a Adán. Lo hace caer en desacato. Por ahí hay un versículo que dice que no fue Adán el que desobedeció, sino fue Eva. Y dice el apóstol Pablo que por eso él manda a las mujeres a que estén en silencio, a que reciban la enseñanza en silencio, que se sujeten a sus maridos. O sea, es guardando este principio, ¿no? No es por decir que le prohíbe hablar a la mujer, no, es guardando un principio bíblico, un orden bíblico. Es tratando de, no es de menospreciar, sino tratando de cuidar a la mujer para que no caiga en transgresiones, porque si vemos a la luz de la palabra, siempre es como una presa fácil del enemigo. Entonces, la palabra es cuidar a que no volvamos a cometer esos grandes errores. De hecho, la iglesia es figura de la mujer, Cristo es figura de Adán, la cabeza, ¿sí? Y como mujer, como iglesia que somos, de igual manera, debemos cuidarnos, ser tardos para hablar, prontos para oír, ¿sí? No prestar nuestro oído a cosas vanas, a enseñanzas vanas. Es fortalecernos siempre en el conocimiento de Dios. Dice el versículo 7, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Mire, es increíble cómo los ojos son abiertos, ya sea para el bien o para el mal. ¿Sí? Ante esto, inmediatamente comen del fruto, pero inmediatamente se les abren los ojos. Entonces nosotros vemos por la misma palabra de Dios de que el entendimiento tiene ojos, lo dice la Biblia, allá en Efesios. Lo dice también por todos lados, los ojos del entendimiento. Entonces también los ojos del mal también se abren. Cuando comenzamos a transgredir, se comienza como a mirar de un punto de vista y nosotros diferente. De esto debemos cuidarnos, debemos guardarnos. Entonces por eso vemos muchas herejías, muchas palabras, doctrinas, enseñanzas demoníacas, enseñanzas del mal. ¿Por qué? Porque ahí se abrieron los ojos del conocimiento.
viene un conocimiento ajeno a Dios, un conocimiento ajeno a la palabra, ¿sí? Pero la gran diferencia es que cuando usted va a Cristo dice que Él alumbra nuestros ojos del conocimiento. ¿Por qué? Porque Él tiene una luz y la luz es Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos de que el conocimiento tiene eso, ya sea para lo bueno, para lo malo, ¿sí? La diferencia es que cuando llegamos a Cristo, los ojos son alumbrados por el entendimiento, lo dice en la carta de Efesios 1:18. Vale, en un momentico ahí, Efesios 1:18. Habla acerca de esto. Entonces, esto es muy importante nosotros poder comprender estos puntos, hermano, de que el engaño está a la puerta, a la esquina, el engaño está al acecho, el engaño está ahí esperándonos, como se dice, pero de nosotros tenemos el poder y la capacidad de poderle decir no, o de poder alejarnos, o de poderlo enfrentar con la palabra. Dice 1:18 de la carta de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os llamó, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces aquí estamos viendo que el conocimiento de Dios también se nos abre, se nos alumbra cuando nosotros comenzamos a interesarnos por la verdad, comenzamos a interesarnos por la comunión con Dios. Pero entonces hay que ver de que también hay un conocimiento del enemigo que también puede traer revelaciones demoníacas, enseñanzas demoníacas, instrucciones que no son de Dios. Entonces, ¿cómo las debemos recibir? ¿Cómo las debemos comprender, entender? Hay que tener un discernimiento pleno para poder uno entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque esa semilla del bien y del mal está ahí, al acecho. Dice que como la serpiente enseña la doctrina, trae división a la mente, trae, trae, trae separación. Vayamos ahí a la carta de Hebreos capítulo 4:12. Entonces lo más importante, hermano, es poder usted tener la palabra, saber manejarla. Y esto es lo que nosotros debemos cada día prepararnos, ¿no? Apropiarnos. Porque no otro instrumento, otra herramienta, la palabra, y Dios nos da, como se dice, las armas. Y las armas debemos. Dice 4:12, porque cada doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, abiertas a los ojos, aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Ellos están en ese conocimiento perfectamente, se disfrutaban, se deleitaban, se gozaban, Adán por allá cuidando y todo eso. Pero en el momento de que hay una semilla diferente, todo cambia, todo se convierte distinto. Ya comienza a pensar diferente, ya deja uno de aceptar los pensamientos de Dios. Versículo 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios de Jehová entre los árboles del huerto. Curiosamente, nunca se escondían, siempre se deleitaban en estar en la presencia de Dios, porque Dios se paseaba, dice, en medio del huerto. Pero ahora ya se esconden, ahora ya mantienen un estado de temor, alejándose de Dios. Esconder es alejarse de Dios, es ocultarse para no ser vistos por Dios. Entonces mire lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces cuando el cristiano cae en el engaño, ¿qué hace? Se va de la congregación, no quiere que el hermano lo vea, no quiere que el hermano lo visite,
Si lo ve que viene por ahí caminando por el andén y se tira para el otro lado o voltea por la esquina. Mm, cuando ve al pastor, se hace por allá oculto. Y si va a la iglesia, se hace por allá en un lugar remoto, como por allá escondidos, como esa señal de culpa. Muchas veces el engaño hace todo eso en nuestras vidas, ¿sí? Que nos separa de la presencia de Dios. Cuando Dios dice en su palabra que Él tiene ahí su diestra extendida para alentarnos, para fortalecernos. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, de no caer en ese engaño, no transgredir la palabra de Dios. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren, había cambiado de posesión, ya no estaba donde Dios lo había donde Dios lo había puesto al principio. Quizás ya no estaba labrando, no estaba cuidando el huerto, lo había descuidado, lo había dejado. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, ¿quién te enseñó? Una doctrina, una enseñanza. Ellos no deberían, ellos si estaban desnudos no sentían vergüenza ante la presencia de Dios. Pero como se abrieron los ojos de un conocimiento diferente, entonces ya tuvieron los sentidos, ya fueron transformados, fueron puestos en otra, ya ven de una manera diferente. Entonces ya sienten que están desnudos, sienten temor, se alejan de Dios, cuando Dios no los había creado así. Entonces aquí comienza a decir, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, la compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Mira, entonces, muchas veces, ante eso no vale justificación. Ante eso no podemos justificarnos. Pecado es pecado. Yo no puedo decir, fue por culpa de esto, fue por culpa de lo otro, fue por culpa... Y así como coger y tirarnos la pelotica del uno al otro. Lo correcto sería uno reconocer el engaño, reconocer, me dejé seducir, me dejé atrapar. Como dijo el salmista David, solamente contra ti he pecado, Señor, perdóname. Le tiró al piso, le pidió perdón a Dios. Solamente yo he pecado, esa es mi culpa. Y arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Pero aquí vemos en la Biblia que ellos no se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente. No hubo ningún, se justificaron de los unos a los otros, no hubo ningún arrepentimiento. Entonces vemos de que la Biblia nos enseña. Miramos aquí cómo este engaño, cómo se metió en la creación, cómo se metió en el principio y cómo pudo degradar toda la generación, la raza, llevarla a una desobediencia. Y lo más tremendo, hermanos, que cayeron en desobediencia y vienen las consecuencias. Desde ese momento Dios comienza a maldecir la tierra, a poner enemistad, bueno, un sinnúmero de cosas que usted las ve aquí y que lastimosamente cuando estamos sin Cristo las estamos viviendo. Entonces vemos de que cómo esto trae grandes consecuencias. Y si Dios le trae, por esta desobediencia, trae unas consecuencias, cuanto más en la iglesia, cuando la iglesia se deja seducir, se deja engañar, cae también, podemos caer también en esas trampas. ¿Y usted cree que eso se va a quedar así por así? No, no, también nos trae consecuencias. Entonces muchas veces nuestra vida espiritual está girando en un entorno de movernos como en un mismo punto y nada vemos, nada pasa, en fin. ¿Y no será que muchas veces estamos viviendo una vida de engaño,
Estamos viviendo una vida de falta de comunión con Dios, de falta de obediencia. No vemos, como se dice, ese fluir en nuestra vida, siempre ahí estancados, siempre viviendo engañados. Nos hace falta entender muchas cosas de la palabra de Dios. Nos hace falta entender infinidad de cosas, de poder entender los principios básicos para que nosotros podamos salir de todos estos errores y poder llevar nuestra vida espiritual a un nivel de bendición, a un nivel de comunión con Dios, a un nivel de alabanza, de oración con Dios. ¿Pero qué nos falta? Humildad, sencillez, reconocer, poder entender, poder vivir la vida de comunión, la vida de enseñanza. Entonces, vemos que también en el Nuevo Testamento, el mismo Cristo Jesús nos manda a que nos guardemos del engaño, porque yo les decía que el engaño siempre va a estar ahí al acecho. No vamos a poder evitarlo, no vamos a poder mirarlo ahí de frente. Pero lo importante es poder cómo usted lo va a encarar, cómo lo va a enfrentar. En el comienzo del ministerio de Cristo Jesús también habla acerca de engaño. Podemos ver ahí en Mateo 24. Ahora saltemos acá al Nuevo Testamento. Mateo 24 habla acerca del engaño, donde el mismo Cristo Jesús nos manda a que nos cuidemos. Ahí hay un título que dice señales antes del fin. Y las señales antes del fin, lastimosamente, las estamos viviendo nosotros, nos toca vivir a nosotros. Entonces, Satanás, así como no se quedó contento allá en el Edén, también va a estar tratando de nuestro tiempo, tratar de meter engaño, tratar de meter cosas para que el cristiano se cambie de la forma de pensar, que no hay necesidad de orar, que no hay necesidad de congregarse, porque así dicen muchos predicadores supuestamente ungidos, cuando la palabra de Dios dice no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando la palabra de Dios dice velad y orad para que no caigas en tentación. No has velado ni siquiera una hora, les dice Jesucristo a sus discípulos, porque ellos se cansaron, quedaron dormidos. Ni siquiera como mínimo una hora. Pero no, muchas veces vemos, no hermanito, no hay problema, esto y lo otro, la palmadita en la espalda, qué bonitos somos, gloria a Dios, aleluya. Lo importante es que usted traiga sus diezmos, traiga sus primicias, traiga su ofrenda, y de aquí nosotros oramos por usted, no hay preocupe. Entonces, eso también puede ser engaño, no llevar a un pueblo a instruirlo celosamente a un conocimiento de Dios. ¿Sí? No es por lucro, es por amor a la palabra, es por amor a Dios, es por amor a la verdad de Dios. ¿Sí? Igualmente, pues, tendremos que darle cuenta a Dios de todos estos hechos. Miremos aquí la Biblia como mismo Jesucristo nos alerta a esto. Mateo 24 dice, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ¿cuántos nos vemos así, diciendo, vengo en el nombre de Jesús, esto y lo otro, con doctrinas diferentes, con cosas diferentes, y sabiendo que son los últimos tiempos, los tiempos del fin?
y sabiendo que está ese ministerio de la iniquidad, ese ministerio del engaño, esa apostasía, porque es una apostasía que ya que podemos ver que es como un libertinaje que hay en las iglesias. No hay consagración, no hay amor, no hay, sino todo se volvió un interés al dinero, un interés a coger fama, ¿sí? Y las cosas de Dios, la verdad de Dios. Y decimos de pronto esto viene de Cristo, pero ¿cómo va a saber usted si viene de Cristo o no viene de Cristo? Porque aquí mismo la Biblia dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Entonces el engaño está ahí al acecho. El engaño siempre va a estar ahí a la vuelta a la esquina, en las doctrinas, en las enseñanzas. Siempre va a estar ahí. Lo importante es poder conocer, tener conocimiento de la palabra, poder tener discernimiento, que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos enseñe, que el Espíritu nos redarguya, que nosotros podamos entender qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo agradable ante los ojos de Dios, que nosotros podamos obedecer a su palabra, cada indicación, cada mandamiento, cada ordenanza, cada instrucción que nos dan, la podamos llevar por obra, la podamos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, el engaño es eso. Miremos cómo el mismo también apóstol Pablo miraba el engaño en el ministerio. El engaño podía llegar a la congregación y el mismo Pablo estaba alerta. El mismo Pablo tenía un conocimiento acerca de esto porque él manejaba los principios, y él se levanta con el ministerio y trata de cuidar, trata de alertar a los hermanos, trata de instruirlos, de capacitarlos para que ellos no fuesen a caer en ese engaño. Vayamos a ver en el capítulo 11 de la segunda carta a Corintios. Miremos acerca del apóstol Pablo, que nos habla acerca del engaño. ¿Cómo nos dice él? ¿Cuál debe ser el manejo de un ministro hacia el pueblo? ¿Sí? Entonces miramos aquí de que dice en el versículo 2, porque os celo, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Sí ven? Celo de Dios. El celo de Dios se le despertó a Pablo por cuidar con diligencia. El celo de Dios es poner mucha atención, mucho interés en la obra. Él obviamente sabía lo que había sucedido en el Edén. Estaba, como se dice, alerta. Estaba alerta. Y de él era poder, dice, de poder presentarlo como una virgen pura. ¿A quién? A la iglesia. Esto prácticamente es como para los pastores, ¿no? Poder presentar su pueblo, poder presentar a la grey de Dios, poder presentar a cada hermano como una virgen pura, o sea, sin contaminación, sin mancha, sin engaño. Es una tarea del celo de Dios por cuidarlos, que no se vaya a contaminar, que no vaya a recibir. ¿Con quién se está juntando? ¿Con quién? De pronto muchas veces no entendemos, ¿no? Cuando un ministro, cuando un pastor nos dice, hermanito, tal persona no le conviene, tal amigo no le conviene. Mire que ahí está manifestando el celo de Dios, está cuidando. Está tratando de que esa persona, ese cristiano, no vaya a caer en un engaño, no vaya a caer en un error. Esto le conviene, esto no le conviene. ¿Sí? Esa era la labor de Pablo, esa era la función de Pablo. ¿Por qué? Porque él iba a presentar, porque celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Sí? Os he desposado con un solo esposo.
es poder llevar a esa virgen para que se case. Desposado es para que haya un matrimonio, haya un casamiento. En este caso, de poder conservar a la iglesia pura, virgen, sin contaminación, que no le vaya a pasar lo que le pasó allá a Eva. Yo les decía ahora ratos que Eva es una figura de la iglesia, que no le vaya a pasar lo que le pasó a Eva, que no le suceda a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la va a presentar como una esposa. ¿Ante quién? Ante Cristo. Dice, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, esta es una función prácticamente de mucho entendimiento, de mucha relación de los ministros, ¿no? Que con gran interés, con gran celo, con gran disposición, enseñan la doctrina, enseñan el buen comportamiento, dan las instrucciones, dan las revelaciones, pero que sean verdaderamente de Dios. Cuidando la iglesia, cuidando la grey, cuidando a que no vayas a recibir palabra diferente, a que no te vayas a contaminar. Porque la misma Biblia dice que un poco de levadura leuda a toda la masa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Bueno, un sinnúmero de cosas que nos muestra ahí la palabra de Dios. Y todo eso forma parte del celo de Dios, de cuidar, de alertar, de tratar de que la iglesia no se contamine. Porque los ministros, son los encargados de presentarla, de presentar a la iglesia ¿a quién? A Cristo Jesús. Esa es la función. Eso es lo que yo entiendo aquí por la palabra, ¿no? Por lo que me da a entender la Biblia. Esa es la función de Pablo. Dice el versículo 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Entonces en Pablo había ese temor porque de verdad él había predicado la palabra, había llevado a la iglesia, no por fuerza, sino por disposición, ni por lucro tampoco lo hacía. Usted puede seguir leyendo esta carta y es enteramente mucho amor por la obra. Habían diferentes doctrinas y él trataba era de cuidar, porque dice que sean extraviados, como con la astucia, como hizo la serpiente astuta, trató de disfrazar una verdad en una mentira por medio de una enseñanza, una instrucción, entabló un diálogo, entabló una instrucción y los sentidos fueron extraviados, fueron cambiados. Entonces nos manda a nosotros a cuidarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Sigue diciendo, porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os he predicado, y si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Entonces mire cierto temor que había en Pablo. Aquí nos da a entender, hermano, que la preparación viene siendo de los ministros para la iglesia, para presentar a la iglesia ante Cristo Jesús. Y si usted ve por allá en el libro de Esther también, ¿no? Vemos de que cuando Esther se preparó para irse a presentar ante el rey, ya de que la reina la había rechazado, entonces él llama a todas las reinas a seleccionarlas y ahí hay una cierta clasificación y dice que todas las reinas se prepararon. Y la preparación no era así nomás, para que el rey la pudiese recibir, pudiese enamorarse de ella, bueno, y aceptar. Había ciertas indicaciones. Por allá en el libro de Esther dice que los 12 dice que se preparaban cuando el tiempo se cumplía y la preparación era de sus atavíos, esto duraban 6 meses, con óleo,
de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos, o sea, 12 meses. ¿Sí? Claro que todo esto tiene su figura y su sentido espiritual, ¿no? Y afeites de mujeres, o sea, eso era unas especies aromáticas. Yo pienso que eso era figuras de oración, porque la oración son incienso, mirra, bueno, toda esa cosa. Es poder prepararse uno para llegar a ese momento. Y eso pues nosotros igualmente tenemos que cooperar en esa instrucción que nos dan a diario por medio de la palabra. Sí, a ver, de cuidar nuestros sentidos, nuestros oídos, no aceptar palabras diferentes, no aceptar doctrinas diferentes. Tolerar es admitir, permitir que el evangelio que no es de Dios es un engaño, o sea, uno ser, como se dice, parado en su forma de pensar, no aceptar una cosa diferente, aceptar solamente la verdad de Dios, aceptar solamente su doctrina, su enseñanza. Todas estas cosas nos da a entender que la verdad sí hay necesidad de disponernos, sí hay necesidad de prepararnos. Porque el engaño siempre va a estar ahí. Miremos otro punto aquí también importante. Cómo es que ya al final de los tiempos leamos la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, cómo es que se va a manifestar ya el hombre de pecado, el hombre de engaño, el inicuo. Ya es la misma figura y representación del mismo diablo, engañando, transgreyendo, y lo más tremendo que dice que a la final Dios lo va a permitir. Yo les decía, si al principio eso que cometió Eva, se dejó engañar de la serpiente, tuvo consecuencias nefastas para nosotros. Igualmente, en este tiempo la gracia, todas aquellas personas que nunca quisieron aceptar y no aceptan y quieren seguir en su engaño, en su transgresión, ¿usted cree que para ellas va a haber salvación, para ellas va a haber bendición? No, la Biblia es muy clara. Va a venir tribulación, va a venir ira de Dios, va a venir juicio de Dios. ¿Sí? Y eso está escrito en la Biblia. A veces Dios permite todas estas cosas. En estos momentos nosotros estamos aquí confinados, alejados, y corremos el riesgo de pronto caer en el engaño, decir no hay necesidad de orar, no hay necesidad de esto, ya, como relajarnos, pero debemos cuidarnos de todo esto. Vamos a leer un momento este pasaje donde dice la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí ve? Conserve ese modo de pensar, conserve ese estilo de vida que usted ha recibido en Cristo Jesús. Consérvelo, no se deje perturbar ni por palabras. Si venga una palabra diferente, no la acepte. Un espíritu diferente, no lo acepte. Conserve, porque el día del Señor está cerca. Vuelve y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, nadie nos debe engañar sin que antes se manifieste la apostasía de la fe, separación de los principios de Dios, separación del amor de Dios. O sea, cada quien va a pensar en su concepto, cada quien va a vivir como le dé la gana y va a pensar estoy bien, pero mentira, estamos apartados, alejados de Dios, viven engañados. Entonces eso hace la apostasía hace una separación de la fe, apartarse de la fe, apartarse de los principios de Dios, es no poder conservar uno lo que Dios le ha dado. Entonces viene y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios
o es objeto de Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenaz, ¿no? Yo me pongo a ver esto es tremendamente ya tomar la posición en lugar de Dios. Esto es una apostasía ya, como se dice, bien radical. Es creerse Dios, es tomar la posición de Dios. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo todas estas cosas. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces miramos de que este sistema de engaño, de iniquidad, este sistema de apostasía, solamente lo va a detener la iglesia consagrada. La iglesia que tiene el Espíritu, la iglesia que no se ha dejado seducir, no se ha dejado engañar, se ha parado firme ahí y no se ha movido de los principios, de los valores del Espíritu y siempre se ha mantenido ahí. Solamente esa iglesia es la que va a poder detener. Porque si la iglesia es contaminada, la iglesia es permisiva, entonces lastimosamente cae en el engaño. Y la obra del anticristo con más rapidez se manifiesta. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces, ¿quién detiene todo esto? El Espíritu. Y obviamente el Espíritu Santo es el que está en la iglesia, el que está deteniendo las obras de iniquidad. Por eso es muy importante, hermanos, el consagrarse, es muy importante llevar una vida de oración, una vida de clamor, una vida de batalla, de guerra espiritual, una vida de discernimiento, para usted poder discernir qué viene de parte del mundo, viene de parte del diablo y cuál es lo de Dios, ¿sí? Esto nos toca a la iglesia, esto no le toca al Papa ni a nadie más, a la iglesia, a los cristianos, al pueblo de Dios, al que conoce a Dios, hasta que su debido tiempo sea quitado del medio. ¿Cuándo es esto? Cuando venga el arrebatamiento, cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, por esa iglesia que se ha preparado, esa iglesia que, como dice Pablo, con celo la ha desposado, guardado, para presentarla como una virgen pura a Cristo Jesús. Entonces esa iglesia llegará el momento, yo pienso que es tanta la tensión, tanta la maldad y tanta la persecución, que Dios dice, no, mi pueblo no lo va a dejar que vea más tribulación. Lo saca, lo quita, lo arrebata, se lo lleva. Pero aquí, mire, yo les decía al principio, mire las consecuencias que le trajo el engaño a Eva y ahora las consecuencias que va a traer la iniquidad, el engaño de estos posteriores tiempos a los que no quisieron creer. Dice que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire el mismo principio. Como no creyeron en la verdad, entonces viene el anticristo, escoge esa verdad, se las cambia por una mentira. Entonces crean a la mentira. Le creyeron a la mentira, pero van para condenación, van para la gran tribulación. Esa es la ira de Dios que está preparada. Cuando usted ve la Biblia, esa es la obra del engaño, es lo más, se puede decir, es un misterio de iniquidad y grande, con poder, con señales, donde lastimosamente muchos vamos a caer, pues que Dios nos guarde, ¿no? Pero si nosotros no tenemos el suficiente sustento, las suficientes bases,
el suficiente conocimiento y el temor de Dios, hermano, difícilmente vamos a podernos mantener. Entonces lo importante es eso, hermano, nosotros poder recibir la enseñanza, la instrucción, lo importante es poder consagrarnos, lo importante es poder usted aceptar la palabra con toda la sencillez, con toda la humildad, caminar en ella, seguir las instrucciones. Siempre Dios va a utilizar un ministro, un hombre con preparación, con sabiduría, con conocimiento. Él es el que va a dar las instrucciones y ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de obedecer, tratar de sujetarnos. Esto cuesta, no le voy a decir que es fácil, cuesta morir a la carne, cuesta morir a los deseos, a las cosas del mundo, cuesta, hermano. Eso no es así a pedir de boca y tan fácil, pero lo importante es que nosotros tenemos el Espíritu y el Espíritu el que nos ayuda en todas nuestras debilidades, nos guía, nos fortalece, nos alienta. Y eso es lo importante, hermano. Frente a ello, pues necesitamos mucha disposición, necesitamos mucha consagración, mucha obediencia. Y esa es mi invitación, hermanos, a que cada día nos acerquemos y nos empapemos más del conocimiento de Dios. Y saber de que cuando usted comienza a obedecer y a declarar la palabra, hermano, Dios trae bendición, Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de grandezas, de proezas. Amén. Vamos a orar estos pocos minuticos, pues se nos acabó el tiempo. Mi invitación es a orar, a creerle a Dios. Amén. Bendito Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, te damos gracias por este momento, Dios, por darnos la oportunidad, Dios de gloria, Padre, poder estar delante de ti. Hoy venimos con toda nuestra disposición para recibir de ti, Señor, que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, que esta palabra, Señor, cada día nos fortalezca, nos aliente, que esta palabra de vida, oh Dios Todopoderoso, aleluya, nos instruya, nos aliente, nos fortalezca. Bendito Dios, seas tú tomando el control de todo nuestro ser. Seas tú, mi Padre maravilloso, alentando, guiando, sustentando, alentándonos cada día, fortaleciéndonos, Santo. Hemos aprendido a depender de ti, a aprender de tu palabra, Señor. Eres tú quien tiene la instrucción, quien tiene la verdad. Bendito, oh Dios de gloria. Eres tú quien diste tu vida por nosotros, quien nos levantaste del polvo, bendito Dios, quien nos diste aliento, poderoso Rey. Y por eso hoy venimos con toda la sencillez, la humildad, bendito, hoy de gloria, Padre, a pedirte, Señor, que nos guardes, que nos guíes, que nos alientes. Oh Dios de gloria, Padre, que nos libres del mal, del engaño, de las transgresiones, bendito Dios, que haya abundancia de espíritu en nuestras vidas, que haya conocimiento, discernimiento. Oh, aleluya. Hoy pedimos sabiduría, pedimos ciencia, pedimos todas aquellas virtudes que habitaron abundantemente en Cristo Jesús, aleluya, para que Él pudiese llevar a cabo la obra de vida eterna en nosotros, bendito Dios. Hoy queremos, Señor, ser imitadores de Cristo Jesús, imitadores de la fe, imitadores de la obediencia, de la santidad, bendito Dios. Ayúdanos, poderoso Rey, porque tú eres nuestra razón, tú eres nuestro motivo, tú eres nuestro sustento, nuestro aliento. Te damos gracias, poderoso Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su participación y mi invitación es mañana oración, 7 en punto de la mañana, y estar conectados para la prédica en horas de la tarde. Amén. Dios los guarde, hermano. Mil bendiciones para todos. Gracias.